la imagen de Dios. Vamos a ver en esta ocasión a la persona de Jesucristo como eterno en los cielos y como carne en la tierra. Reconciliador por eso mismo de los cielos con la tierra, de Dios con el ser humano. Dice Colosenses 1, 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las invisibles, las que están en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Jesucristo es la persona que siendo divina, se hizo humana para revelarnos a Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Dijo el apóstol Juan acerca de esto: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bueno, Juan usa la palabra unigénito. Pablo usa la palabra primogénito. Esta palabra es un poco difícil de entender. El primogénito de toda creación llevó a algunos teólogos a pensar, bueno, ¿es el primogénito? Hay algún que es el segundo, y hay uno que es el tercero, y hay uno que es el cuarto. Y si es el primogénito de creación, es que fue creado. Algunos teólogos en la antigüedad llegaron a pensar que fue un ser creado, como los ángeles y como otros. Y eso iba acorde con algunas filosofías griegas. Dios no pudo haber hecho directamente la tierra, el ser humano que es carne. Dios hizo un eón, ese eón hizo otro y así hasta llegar a Jesucristo. Filosofías. Bueno, el día de hoy ya prácticamente no hay teólogos que piensen eso. Tenemos que pensar bien lo que es primogénito en hebreo, en las escrituras, en el Antiguo Testamento. No solo se aplica al primero de los hijos, se aplica también a lo principal, a lo más importante. Veamos Salmos 89, 27. Dice así Salmo 89, 27. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. El Salmo 89, después de hablar a la nación de Israel como puesta por Dios en cierto lugar de preponderancia, habla después del rey David y del reinado del rey David. Lo pondré por primogénito. Esta es la idea que alguien tenía cierta grado de dignidad, de naturaleza, y Dios lo ubica más alto. Bueno, eso se puede aplicar a David como ser humano, al pueblo de Israel como un pueblo humano después de todo. Pero aquí se aplica también proféticamente a Jesucristo. ¿Cómo es que dice que Dios lo pondré? Porque antes no estaba. Está aplicándose ahí a Jesús como humano, como carne y hueso, como tú y yo. Dios lo exalta, dice la Biblia, Pablo dice, lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. No al Dios que es el Hijo de Dios, que es el unigénito del Padre, es al Verbo que encarnó. Esta carne y hueso, este hijo de José y de María, Él es el que, siendo humano, hizo su ministerio, lo completó y el Señor Jesús lo puso para nosotros. Nos dice, miren, Él es. Ok. Dice el párrafo 18, siguiendo con con Colosenses capítulo 1. Dice el 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él tenga toda la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es la cabeza del cuerpo. Lo más importante, la guía, la inteligencia, la dirección, lo que está al frente y va adelante, es el más importante de todos los que murieron, porque Él murió y volvió a vivir. Es el más importante porque ahora nosotros, estando en Él, hemos pasado de muerte a vida.
Es el primogénito de una nueva creación, dice Pablo también, porque nosotros, los hijos de Dios, somos hijos de Dios después de Él y por la gracia que Dios manifiesta en Él. Es el primogénito de los muertos porque Él resucitó. Y los que estamos en Cristo hemos pasado de muerte a vida. Agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir plenitud? En Jesucristo hombre, aquel que vieron sus discípulos, aquel que lo vieron en el taller de José de carpintería, que lo vieron crecer. Recordemos que se maravillaron en Nazaret, dijeron, ¿que no es el hijo de José y de María? ¿No son sus hermanos Jacobo, Santiago, María? Se maravillaban de lo que veían en él. Primeramente lo vieron como uno igual a ellos, después vieron cosas maravillosas, sorprendentes en él. Muchas veces expresaron, aún sus 12 discípulos, verdaderamente este es Hijo de Dios. Verdaderamente. Porque antes ya algunos habían dicho, ¿será profeta? ¿Será maestro? ¿Será hijo de Dios? Y Jesucristo así se definió como el Hijo del Hombre. A veces dijo el Hijo de Dios. Y a veces no lo aceptaban, no lo aceptaban del todo. Entonces, viendo los hechos de Jesús y su persona, en muchos aspectos terminaban diciendo, verdaderamente, este es Hijo de Dios. En Jesucristo hombre, carne y hueso, como nosotros, Dios permaneció en él. Dios quiso que en él habitase toda su plenitud. Dice, continuando con Colosenses 1, dice el párrafo 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Este es el por qué Dios quiso encarnar el Hijo del Hombre, la segunda persona de la Trinidad, el que estuvo siempre con Dios. En el principio ya estaba con Dios y ya era Dios, eterno con el Padre. Bueno, encarnó. Se unió la deidad con la humanidad, para que en esta persona y en lo que vivió en la carne fue perfecto y sin pecado, pudo unir eternamente ahora a Dios con el hombre. De esta manera Dios se reconcilia reconcilia al hombre consigo mismo. Con la imagen de Dios pudo verlo el hombre en la persona de Jesús. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito del Padre nos ha dado a conocer a Dios en su persona. El ministerio de Pablo, el evangelio que predica Pablo, se trata y está encaminado para presentarnos a la iglesia ante Jesucristo como santos y sin mancha e irreprensibles. Puesto que Dios reconcilia al ser humano con Él mismo, se trata de que cuando seamos presentados a Dios, cuando terminen todas las cosas en este mundo, o cuando nosotros, Dios nos llame a su presencia, bueno, se trata de que nos presentemos así, santos y sin mancha e irreprensibles. Ese es el propósito de la iglesia. La labor de Cristo la hizo, podemos decirlo, en dos partes. Uno fue su ministerio por el cual nos reconcilia con Dios. Viviendo de manera perfecta y muriendo, Él después resucitó. ¿Ok? El evangelio que predicó, el evangelio que encomendó a sus apóstoles llevar por todo el mundo, ahora la iglesia tiene que seguir con esta labor de extensión, de extender el reino de los cielos. Esta labor de la iglesia de extender el reino de los cielos es continuidad de lo que hizo Jesús predicando y dejando el legado a sus apóstoles de predicar el evangelio. Bueno, debe haber una continuidad. Aquí lo importante es de que nosotros continuemos, permanezcamos en este evangelio, en este camino. Dice el párrafo 23, si en verdad, después de decir que
nos presenta, al presentarnos irreprensibles delante de Dios, dice que esto es posible si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio que hemos oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, dice, fui hecho ministro. Bueno, para muchos cristianos resulta difícil aceptar la idea que tienen que hacer algo. Yo como cristiano tener que hacer algo. Es muy cómodo pensar y decir que Jesucristo ya lo hizo todo. Y pensar que, bueno, mis defectos, mis problemas, pues no son tan importantes comparándolos con lo que Jesús ya hizo por mí. Así es que no me preocupo. Pero Pablo, veamos lo que él dice. Ya no se preocupa, ya no tiene que hacer nada. Mira lo que dice el 24 de Colosenses 1. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Parecieran presuntuosas las palabras de Pablo. Cumplo en mi carne lo que falta de los sufrimientos de Cristo por su iglesia. Bueno, muchos cristianos han llegado a una zona de confort, están muy a gusto, están muy tranquilos, no tienen que hacer nada más. Cristo ya lo hizo todo. Pero Pablo dice, si tengo que sufrir, estoy dispuesto. Eso es lo que falta de los sufrimientos de Cristo. ¿Acaso Cristo no hizo la obra completa? ¿Qué quiere decir Pablo? Con que Él sufre lo que falta. Lo que quiere decir es que Cristo dijo, edificaré mi iglesia. Y si una cosa es que Él es cabeza de la iglesia, su cuerpo es edificado por Cristo a través de los ministerios que Él estableció. Y uno de esos ministerios, lo primero, apóstoles, Pablo, al ser usado en la edificación del cuerpo de Cristo, le toca todavía sufrir. La edificación de la iglesia no es sin sufrimiento. Jesucristo dijo a sus apóstoles, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en esa labor apostólica a Pablo le corresponde aún sufrir. Y al decir sufro y estoy dispuesto a sufrir, dice lo que falta. Nosotros como cristianos, si servimos a Dios, tenemos que estar dispuestos a hacer lo que falta. No hace falta morir en la cruz como Jesús. Jesús hizo su obra completa. Lo que Él dijo en la cruz fue consumado es. Hizo lo que tenía que hacer. Pero una cosa es que nos reconcilió con Cristo y otra cosa es que su iglesia, su cuerpo, tenemos una labor que hacer. Predicar lo que Jesucristo hizo. Predicar el Evangelio de Jesús. Ya está hecho todo para que tú te reconcilies con Dios. Y cuando te reconcilias con Dios pasas a ser parte de la iglesia. Y cuando eres parte de la iglesia tienes esa labor que el Señor nos encomendó. Extender el reino de los cielos, predicar su Evangelio por todo el mundo. Eso incluye la necesidad de, en ocasiones, no siempre, sufrir. Estar dispuesto a sufrir. ¿Por qué? Porque no siempre es fácil. No es sencilla muchas veces la labor de predicar. Pablo lo entiende y él lo hace con gozo. Muchos cristianos ven defectos en la iglesia, ven problemas en la iglesia, critican a la iglesia, señalan la iglesia. Yo digo cristianos, que un no cristiano lo haga, pues es entendible, que critique lo que no entiende, lo que no comprende. Pero un cristiano que debiera verse a sí mismo como parte de la iglesia, que critique a la iglesia, es como cuando dices que alguien señala, con un dedo señala, pero con los otros 4 se está señalando a sí mismo. Es que la iglesia, es que algunas iglesias, es que algunos cristianos. Si tú eres cristiano, eres parte de la iglesia. Si tú criticas a la iglesia, te estás criticando a ti mismo. Muchos cristianos le hacen fuchi a la iglesia. Es como si le dijeran a Jesús, Jesús, mira la iglesia, mira lo que tienes. Si me tuvieras a mí. Bueno, ¿no eres parte de la iglesia? Si tú le haces fuchi a la iglesia, te estás haciendo fuchi a ti mismo. La iglesia no es algo ajeno
a nosotros, como tampoco es ajeno a Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos iglesia. Pablo puede ubicarse y decir que en la administración de Dios él fue puesto como apóstol. Su labor, predicar el Evangelio, ahí donde hace falta. Y Pablo le tocó sufrir vez tras vez tras vez, porque no es fácil siempre la predicación evangelística. Es fácil decir que Dios te ama, que tienes vida eterna, que hay muchas promesas de Dios, pero presentar perfecto en Cristo a todo hombre, ahí comienzan las dificultades. ¿Quién es perfecto? Bueno, esto merece atención especial, lo que es perfecto en el concepto griego de perfeccionar. Pero pensemos en términos más sencillos. La labor del ministro de Jesucristo es que las ovejas que han puesto bajo su cuidado, cuando sean presentadas ante Dios, cuando se presenten ante Dios, puedan ir en el camino de la perfección, puedan estar en ese proceso de perfeccionarse, de nunca desmayar. No que lo haya alcanzado ya, el mismo Pablo lo dice así, sino que prosigo a la meta. Tú como cristiano tienes que prosigo a la meta, tienes que proseguir a la meta y hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Nunca puedes decir ya lo alcancé, pero estás en ese proceso de perfección, que quiere decir completar, completar. Yo quiero más, como ese corito decía, yo quiero más y más de Cristo. Eso tiene que ser tu sentir, tu corazón. Bueno, Pablo dice, el misterio en el párrafo 26, Colosenses 1, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestada a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Bueno, muchas personas que se convierten a Cristo después de haber tenido muchas dificultades, ahora viven en un lugar, en un mundo de esperanza, de gozo, de regocijo, de disfrutar las bendiciones de Dios. Hay veces que se sienten a gusto y bueno, es hermoso ser cristiano. Pero cuando a ti te dicen como cristiano que necesitas corregir, necesitas mejorar, necesitas cambiar, a veces hay dificultades. Todo el mundo acepta que no es perfecto, pero es difícil que alguien te diga que tienes que corregir esto en particular. Esto en concreto, tú tienes que ser mejor. Tienes un error, tienes una falla, tienes algo a lo cual tienes que renunciar. Muchas personas quieren el halago, el ser fortalecidos, el ser animados, el que se te diga, está bien, ahí la llevas, todo está bien, nada más te falta un poquito, pero ahí vas bien. Pero cuando te digan que tú tienes que corregir, cuando eres amonestado, Pablo dice que amonestando y enseñando a todo hombre, hay que enseñar la palabra de Dios, hay que enseñar, y hay veces que hay que amonestar, hay que llamar la atención, hay que corregir. La disciplina, parte de la disciplina es corregir. Está difícil de aceptar la disciplina. Es más fácil aceptar que Dios me ama así como soy. Dios me ha perdonado, Dios me ha dado vida eterna, yo vivo por gracia, no tengo de qué preocuparme, hasta mis luchas no son mis luchas, son las de Cristo. Es bien fácil, es una zona de confort. Pablo no vivía en una zona de confort, sino una entrega a Cristo y a su iglesia, porque entregarse a su iglesia es entregarse a Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Importa para ti que eres cristiano que te veas parte de la iglesia. Será más fácil vivir y luchar en y para la iglesia, porque es ahí donde tú estás. La familia en la carne, la familia en la fe, a veces se nos dificulta conjugarla. Bueno, Pablo sirve a Dios según la potencia
de Dios, la cual actúa poderosamente en mí, dice Pablo. Mi labor la hago según la potencia de Dios que actúa en mí. Pablo lo dice, Pablo lo creía y Pablo lo vivía. Su ministerio lo cumplía, lo llevaba a cabo según la potencia de Dios. En una ocasión dijo, porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder, sino en demostración de espíritu y poder. Eso no es presunción, es la necesidad. Pablo dice a los Efesios que el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos es el que opera en nosotros. Pues no es necesario que los cristianos, y más aún los siervos de Dios, así como Pablo, estemos bien convencidos. Y no hay otra manera de servir a Dios, según la potencia de Dios. Si lo queremos hacer según nuestra potencia, bueno, entonces ¿para qué Jesucristo nos dijo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra? Por tanto vayan. Él nos delegó su autoridad. Tenemos que vivir de esa manera. Iglesia de Jesucristo, iglesias de Cristo aquí, allá y más allá. Debemos vivir de esa manera, según la potencia de su gloria. Que se manifieste su potencia en nuestro ministerio. No que nosotros seamos poderosos, sino que se manifieste su potencia. ¿Por qué? Porque predicamos la palabra viva y eficaz, porque las personas aceptan y creen la palabra viva y eficaz que les predicamos, y porque cuando creemos se manifiesta el poder y la gloria de Dios. Que Dios te bendiga. Síguenos en Extensión Ministerios Filadelfia. Suscríbete, dale clic y síguenos cada semana y cada 2 martes en Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve.